días, hermanos. Bendiciones. Damos gracias al Señor por este nuevo día. Esperemos que también tengan sus oraciones, que algunos hermanos viajaron, entonces el Señor los ayude y los guarde también en sus viajes. Vamos a ir a la palabra del Señor, continuando con el estudio del libro de Efesios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 19. Efesios, capítulo 4, versículos del 17 al 19. Dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eterno y todopoderoso, gracias Señor por este día que nos das, por el aire que respiramos, por la vida que recibimos de ti, Señor. Sabemos que por ti vivimos y nos movemos, Señor, y somos de ti. Te alabamos en esta mañana, hoy en tu día, Señor, que guardamos para tu gloria, y nos reunimos aquí como iglesia en comunión para adorarte también, Señor, escuchando tu palabra. Sabemos que ella nos exhorta para nuestra vida y nos anima y nos guía para vivir conforme a tus mandamientos y conforme a tus estatutos. Señor, que tu palabra sea abriendo nuestro entendimiento para crecer en el conocimiento de Cristo. Sabemos que no podremos conocer el todo de ti, pero sí lo que tú, Señor, has determinado y has permitido que conozcamos. Y en la palabra están los tesoros que tú nos has dado para vivir para tu gloria. Ayúdanos en este tiempo, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ilumine, y que podamos, Señor, guardar esta palabra como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, hemos estado viendo desde el inicio del capítulo 4 a la iglesia como un cuerpo, con un llamado a la unidad en Cristo, entendiendo que cada miembro debe comprender la importancia de ser parte del cuerpo de Cristo. Como tal, la iglesia está llamada a vivir en la verdad y en el amor, coordinada, entrelazada con la irrompible unión en nuestro Señor Jesucristo, quien sustenta a su iglesia hasta alcanzar la plenitud que se alcanza únicamente en Cristo. Y en este punto, de donde venimos a ver lo que sí es la iglesia, cómo debe mantenerse la iglesia en esa santidad, ahora el apóstol entra a hacer una exhortación a los santos en Éfeso. Una exhortación que también es para la iglesia de hoy, en relación a lo que la iglesia es y a cómo deben caminar todos los santos y todos los miembros de la iglesia. E inicia diciendo, ya no andéis, con un mandato que nos lleva a entender que debemos mantenernos en una conducta intachable, irreprensible, en santidad. Nosotros no estamos llamados a vivir en la vanidad de la mente. Tenemos ejemplos bíblicos de hombres que vivieron en la vanidad de su mente. Tenemos ejemplo de Sansón, quien por vivir de esta manera, no obedecer los mandatos del Señor que él le había ordenado, de no beber vino, de no estar con mujeres impías, no hizo caso. Y sentado en las faldas de Dalila, fue preso. Fueron arrancados sus ojos. Fue encadenado y fue a la esclavitud. Y en ese momento de la esclavitud, ciego y entendiendo el propósito de Dios, clamó para cumplir con su misión
de acabar con los filisteos. Y lo hizo muriendo con ellos, como leemos en Jueces capítulo 16, versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Así luego Sansón, las dos columnas del medio sobre él, las que descansaban en la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Vemos a un hombre que vivía por la vanidad de su mente, pero que había sido llamado por Dios, y que en el momento de su muerte se arrepintió, comprendió el propósito de Dios, pero tuvo que pasar por muchas circunstancias hasta el punto de morir, porque sabemos que Sansón se encuentra en el listado de los héroes de la fe en el libro de Hebreos. Así que esto nos enseña que debemos ser obedientes en nuestra responsabilidad y escuchar el mandato del Señor por medio del apóstol, de no andar como los gentiles, como el mundo. Si somos de Cristo, nosotros debemos andar conforme a lo que Él es, pues si no, estaremos desfigurando la hermosura de la iglesia, desfigurando el cuerpo de Cristo, blasfemando el nombre de Cristo. Así que debemos vivir alerta, debemos estar alejados de la vieja manera de vivir y entender que debemos andar como santos y miembros del cuerpo de Cristo. Por eso he llamado este sermón: ya no andéis como los gentiles. Y lo vamos a desarrollar en tres aspectos. Vamos a entender, si el Señor nos lo permite, cuál es la vanidad de los pensamientos. Vamos a entender si puede un creyente vivir en la vanidad de sus pensamientos. Y vamos a ver las consecuencias de una vida llena de vanidad en la mente. Iniciemos pues entendiendo la vanidad de los pensamientos. Para nosotros poder entender la vanidad de los pensamientos, debemos dividir el concepto en dos aspectos: en mente o pensamientos y en vanidad. Lo primero que debemos entender nosotros entonces es que son los pensamientos lo que hace referencia a todos los actos internos de la mente del hombre, sea cual sea su facultad. Todos los racionamientos, las consultas, los propósitos, las resoluciones, las intenciones, los deseos, los cuidados, todo proviene de la mente del hombre. Y en oposición a ello encontramos los actos externos del hombre. Leemos nosotros en Isaías 66, 18. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Así que vemos nosotros aquí los pensamientos y las acciones. Los pensamientos hacen referencia a la parte interna del ser, a la parte interna del hombre. Y las acciones son las partes externas, que son una consecuencia del obrar interno de su corazón. Aquello que se mueve dentro de la mente del hombre es llamado el pensamiento. Es lo que lo lleva a ejecutar y a manifestar hacia afuera esas acciones que se llaman obras. Nosotros leemos en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Notemos la palabra todo designio de los pensamientos, es decir, todo lo que la mente elabora dentro de sí misma, todos los propósitos, todos los deseos, todo lo que es recordar a alguien, todo lo que dice pensar hacer, todo lo que mueve al hombre dentro de su corazón. Eso es lo que se llaman los pensamientos. Ahora, estos pensamientos están estimulados, están alimentados en sí mismo. Si sus pensamientos están llenos de Cristo, llenos de la palabra, llenos de paz, entonces mostrarán a Cristo. Pero si sus pensamientos están llenos de pecado, llenos de vanidad, continuamente mostrarán la perversidad de su corazón, pues mostrará como resultado una necedad maquinada, un corazón que está dispuesto solo para hacer aquello que es en contra de la voluntad de nuestro Dios. Aquello que la mente elabora dentro de sí misma es lo que expresa su origen y la manera en que está formada. Dice la palabra en Proverbios 6:14, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra la discordia. Es decir, que la mente pecaminosa siempre está forjando las maldades como aquel herrero que martilla y va formando sus elementos. Asimismo, el corazón perverso, alejado de Dios, forma al hombre para que esté transgrediendo la ley de Dios de forma continua. Por lo tanto, estos pensamientos son las materias perversas que hay en los hombres. Y todos los hombres nacen con sus pensamientos en perversión, porque por la herencia que recibimos de pecado hay una concupiscencia en el interior del hombre que lo hace meditar todo el tiempo, que bombardea su corazón, que lo llena de todo lo que transgrede la ley de Dios para vivir apartado del Señor. No así aquellos que han nacido de nuevo, que viven conforme a la voluntad de Dios. Sus pensamientos deberán deleitarse en la ley de Dios y meditar en ella de día y de noche. Pero no solo al hombre lo rodean sus pensamientos internos, los que salen de su mente, de su corazón, sino que también recibe la influencia externa de los pensamientos y las concupiscencias de otros, que bombardean al hombre a través de los medios de comunicación, a través de la publicidad, a través de las conversaciones, para que terminen arropados por afán, por ansiedad, por temor, lejos de la santidad, lejos de la confianza de Dios, alimentando los deseos naturales de su mente, de su corazón perverso. Y el creyente está llamado a cuidarse de lo que oye, de lo que ve, de lo que alimenta sus pensamientos. Esto nos lleva en segundo lugar a entender lo que es la vanidad. La vanidad se define como vacío, carente de verdad. La vanidad para nada aprovecha, como lo señala Eclesiastés 1, versículo 2 en adelante, dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Para nada aprovecha la vanidad. No trae nada al hombre, no trae nada a su corazón. Además, otra característica de la vanidad es que es ligera, es necia, es inconstante. No hay una constancia en la vanidad. Dice el Salmo 144:4, el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Y esta vanidad conduce a pensamientos vanos, los cuales son malos, pecaminosos
porque provienen de la necedad del corazón y de los necios. Como dice Proverbios 24:9, el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Por lo tanto, mis hermanos, si nosotros unimos lo que es la mente y los pensamientos y lo unimos a la vanidad, podríamos nosotros decir que hay un impulso pecaminoso del corazón que conlleva a meditar, a amar, a ejercitar todo lo que es vacío, todo lo que es perecedero o fatuo, que impulsa a este mundo a transgredir la ley de Dios y que sale a relucir en el corazón de los hombres que se afanan por este grande mal, siendo su fin la perdición. Pero recordemos que el apóstol hace un llamado claro. Dice que no andemos de esa manera. ¿Eso qué significa? Que el creyente, tú que estás sentado ahí, que dices que eres creyente, que profesas a Cristo, que tienes un nuevo corazón, así deben ser tus pensamientos, como el buen tesoro que tienes en tu corazón. Nosotros tenemos a la perla preciosa, al tesoro de gran precio, y ese es el que está en el corazón de aquel que ha nacido de nuevo, aquel que es llamado a no andar como los gentiles en la vanidad de su mente. Y Mateo capítulo 12:35 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Así que podríamos nosotros decir que el hombre creyente y bueno, no bueno por lo que él haga, bueno porque es de Cristo, porque ha sido unido a Cristo, y esa bondad y santidad que tiene de Cristo es la que le permite sacar las cosas buenas, la que le permite estar opuesto a la vanidad de la mente, para vivir en la santidad de la mente. Y el apóstol está diciendo que no se ande de esa manera. Por eso el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que nosotros debemos saber que el creyente debe obrar en favor de la santidad, lejano de la vanidad, apartado de los pensamientos pecaminosos, pues somos un cuerpo en Cristo y la iglesia tiene que brillar por su santidad, por la unidad que tiene en la verdad y en el amor, y en esa verdad que es la sana doctrina, que es la ejecución del corazón, de los pensamientos del hombre. Es ahí donde el cuerpo tiene que vivir y mostrar esa belleza de la santidad. De lo contrario, se desfigura el cuerpo de Cristo, se gangrena, y por eso el apóstol está llamando y exhortando a no andar en la vanidad de la mente. Esto nos lleva a responder en el segundo punto la pregunta: ¿puede un creyente vivir en la vanidad de sus pensamientos? Después de nosotros entender la mente, los pensamientos, la vanidad, nos surge esta pregunta: ¿puede un creyente estar viviendo en la vanidad de la mente? Mis hermanos, lastimosamente puede vivir en ella no como practicante, pero sí por el remanente de pecado. Esta es la razón por la que el apóstol está llamando a la iglesia, a los santos, a no andar en este sentido, a que razonen que le es necesario vivir en el Espíritu, como dice Gálatas 5:16. Digo pues,
Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que el creyente, ustedes creyentes, tienen una batalla. Y su fundamento y su punto de partida es que no son esclavos del pecado. Por lo tanto, en la vida de cada uno de ustedes ha habido un cambio radical en su mente, lo que los teólogos llamaron la metanoia. Hay en ustedes un nuevo corazón y les es necesario, por tanto, huir de las fortalezas de la vanidad de la mente. Porque si ustedes se mantienen su remanente de pecado deleitándose en la vanidad de la mente, crearán para sus propias cabezas nidos de pecado. Y el actuar y el ejercicio de su vida como creyentes será guiado por las pasiones de la carne. Será guiado por la indiferencia a vivir conforme a la voluntad de Dios. Por esa razón, tú que estás aquí sentado, tienes que huir de las pasiones de este mundo. Tienes que huir de todo lo que alimente la vanidad de tu mente, la vanidad de tu corazón. Tienes que apartarte y cuidar qué es lo que tus ojos están viendo, qué es lo que tus oídos están escuchando. ¿Acaso tus ojos se deleitan en la violencia, se deleitan en el mal de otros? ¿Qué es lo que tú estás viendo diariamente? ¿Qué es lo que tú ves cuando enciendes un televisor? Cuando pasas horas viendo series. ¿Qué es lo que tus ojos están viendo y alimentando en tu mente? ¿Será que se está alimentando tu vanidad? ¿Lo perecedero, lo fatuo? ¿O será que tus ojos se sientan a leer la palabra, a deleitarse en la verdad del Señor, a llenarse de la voluntad del Dios Santo que te dio la vida? Los chistes groseros, las malas conversaciones, los insultos, las burlas. ¿O será que estás escuchando la palabra de Dios y pensando en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre? Si hay virtud alguna, en eso estás pensando. ¿Cuál es el deleite de tu alma? ¿Cuál es el deleite de tu corazón? ¿Te deleitas en el Dios que amas, que juras amar y seguir para la gloria de la vida? Las cosas vanas que perecen, el afán de las riquezas, el afán de un nombre que al fin pasará, porque nuestra vida es como la hierba y nuestra vida un día se secará, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que debemos vivir no como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, sino como los creyentes que andan en la santidad de su mente. Nosotros debemos recordar que la palabra lo primero que nos ha llamado es arrepentirnos de nuestros pensamientos, arrepentirnos de la vanidad. Dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y Hechos 14:15 dice, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que aquel hombre que ha sido soberanamente salvado dejará sus pensamientos inicuos, malvados, vanidosos, y se volverán
a la obediencia de Cristo. Como dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por lo tanto, este es el punto donde podemos analizar si un creyente puede nadar en la vanidad de sus pensamientos. Y nosotros podemos decir, por un lado, que hay un buen argumento de que los pensamientos son rebeldes por naturaleza y contrarios a la gracia de Dios. Pero también hay un excelente argumento, y es que el poder de la gracia es capaz de gobernar, de subyugar un ejército tan grande como son los pensamientos de los hombres, y dirigirlos ahora a aquel que es santo y perfecto, a nuestro Señor Jesucristo. Así que un corazón santificado en cuyos afectos está encendida la verdadera gracia de Dios por la acción soberana de Dios, mostrará meditaciones santas, meditaciones dulces de las cosas que ve, de las cosas que escucha, porque en su interior está lleno de la fortaleza del Espíritu Santo. Será como Adán en su estado de inocencia, que veía en todo la grandeza de Dios, que se despertaba con un corazón agradecido y en alabanza a Dios. De igual manera deben estar nuestros corazones hinchados de agradecimiento. Debemos ser como la abeja que succiona la miel. Nosotros debemos de esa manera digerir pensamientos espirituales y útiles para nuestra vida. ¿Por qué, mi hermano? Porque entonces, cuando recaigan sobre ti las misericordias materiales, ¿cuál va a ser tu pensamiento? Que Dios te guarde de que tu pensamiento sea hacer proyectos para vivir cómodamente y en tus riquezas, asimilándote a aquel hombre que dijo: alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años. Y también para que estés guardado, para que cuando lleguen las aflicciones, lleguen las dificultades, tus pensamientos no sean de queja, temor, preocupación de cómo saldrás de la situación. Porque recuerda, ¿cuáles fueron los primeros pensamientos de Job cuando escuchó que había perdido todo lo que poseía? Él dijo: el Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job. Así que un buen corazón asimila pensamientos de confianza, pensamientos de contentamiento, de santidad, que se presentan en cada oportunidad. Sea la misericordia de las riquezas, sea en la disciplina, sea en la aflicción, siempre habrá una línea marcada para mostrar y vivir conforme a la voluntad de Dios, en la santidad, en la verdad, en el amor, como un verdadero creyente. Y así, unidos, mostraremos una iglesia santa y sin mancha que vive por la verdad y el amor para la gloria de Cristo. Este es el ejercicio práctico de un pensamiento santo. Librados y apartados del ejercicio práctico de un pensamiento en vanidad, que vive para blasfemar a Cristo. La iglesia vive para glorificar el nombre de Cristo. Y esto nos lleva al tercer aspecto: las consecuencias de una vida llena de la vanidad de la mente. Después de que hemos podido entender ¿qué es la vanidad de la mente? Después de que hemos visto cómo el creyente debe alejarse de vivir una vida en la vanidad de la mente, el apóstol entra a mostrar el resultado de vivir en la vanidad de la mente. Un resultado que de por más es triste, vergonzoso,
apartado del Señor. Y eso lo vemos en el versículo 18 y 19 de Efesios 4. Dice la palabra: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Es claro que en sus pensamientos no fue anulada su facultad natural de entender unas cosas naturales o civiles, pero sí ha sido totalmente anulada su capacidad para entender las perfecciones de Dios, para entender la salvación de Dios, para entender acerca de Cristo, de su oficio, de su obra, de las escrituras, de las doctrinas. Y así le sucedió por el pecado. El entendimiento del hombre al principio en la creación estaba lleno de un conocimiento natural y divino. Pero el hombre no se contentó con esto, ambicionó más, incluso quiso ser igual a Dios y perdió todo lo que tenía. Y por causa de su pecado fue desterrado de la presencia divina, que trajo la oscuridad a sus pensamientos, a su corazón. Y esa oscuridad fue transmitida a toda la posteridad de Adán. Y ha aumentado por la iniquidad personal, ha aumentado por el mundo, por Satanás, que ciegan la mente de los hombres. Y hay una ceguera judicial de dureza de corazón que brota de la más absoluta oscuridad que llena a los hombres día a día. Se alejan de Dios, se alejan de sus promesas, se alejan de la gracia, se alejan de la santidad, como lo señala Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Un corazón endurecido que se aleja cada vez más y se hunde en las aguas tenebrosas hasta ser conducido a la condenación eterna. Es triste el resultado de vivir en la vanidad de la mente. Muchas personas anhelan tener lo que otros tienen. Muchas personas piensan que la solución a su vida es tener mucho dinero, mucha salud, muchos bienes, pero no ven en la Escritura cuál es el fin de aquel hombre que vive conforme a la vanidad de su mente. Sus muchos bienes no lo libran de la tenebrosa condenación eterna. Su mucha salud no lo libra de la condenación eterna. Sus muchas riquezas no lo pueden librar de la condenación eterna. Elon Musk puede tener $1 billón, pero si su alma está condenada, ese dinero no lo puede sacar del infierno. Él no puede pagar. En el cielo no hay un banco. En el cielo hay santidad y perfección de Dios. Nadie puede librarse de este juicio, de este justo juicio al que están condenados todos aquellos que viven en la vanidad de su mente. Así que tú, mi hermano, debes apartarte de la vileza, del pecado. De lo contrario, si permaneces en él, recibirás las consecuencias. Y si en esta mañana tu mente está entenebrecida y entretejida por la oscuridad, por la maldad, arrepiéntete y cree en Cristo para vida. Pues la misericordia de Dios te está llamando por medio de su evangelio para que nazcas a una vida nueva. Siempre el evangelio es un llamado a la salvación y al arrepentimiento. Pero de lo contrario, las consecuencias es la ira venidera. Es vivir una eternidad en el infierno, lejos del Señor.
Además, mis hermanos, todo hombre que no es regenerado, todo hombre impío, es un hombre ignorante, con un corazón endurecido, con una dureza natural de su corazón. Y si Dios Todopoderoso no interviene soberanamente en ese corazón irá cada vez más postrado, cada vez más duro, cada vez más lejano de Dios. Por eso debemos dar gracias a nuestro Dios, por esa palabra que está en Ezequiel 11, por esa promesa que se cumplió en Cristo, que dice así: y les daré, Ezequiel 11:19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Esta es la acción soberana de Dios que salva, que quita ese corazón endurecido, ese corazón entenebrecido. Pero si el hombre continúa en su pecado, es responsable por su pecado. Es responsable por transgredir la ley de Dios. Es responsable por la dureza de su corazón. Y lastimosamente su corazón se seguirá endureciendo por la vanidad de su mente hasta que pierda toda sensibilidad y sea entregado a la ira de Dios, a la oscuridad de su mente, para que viva conforme a sus concupiscencias. Como dice Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que las consecuencias de la pecaminosidad, de la vanidad de la mente, nos llevan también a entender por qué Pablo le dijo esto a los gentiles. ¿Cómo eran estos gentiles? Pues estos gentiles a los que Pablo está hablando eran ateos, eran inmorales, servían a dioses inmorales, negaban al Dios verdadero, negaban cualquier estándar de moralidad. Y esta insensibilidad en su corazón es como esa piel que ya no es sensible al dolor. Es el resultado de la ceguera del corazón. Cuando se utiliza la palabra endurecimiento, se está usando la palabra griega que se usaba médicamente para denotar un callo formado por un hueso que se ha fracturado y que es duro, más duro que el mismo hueso. Así de duro está el corazón del hombre por el pecado. Y esa dureza conduce al libertinaje. Esa dureza conduce a que se deshaga toda restricción en el corazón y en la conciencia de los hombres y los lleva a los muchos pecados, a la inmundicia, a la conducta sexual inapropiada. Y nos podemos preguntar, ¿no es esto lo que vemos en el mundo hoy en día? ¿No han dejado los hombres el uso natural para irse hombres con hombres, mujeres con mujeres? No vale nada la vida de un bebé en su vientre, en el vientre de estas madres que abortan. Ya los hombres están insensibles, llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Se critica y se condena a aquel que vive conforme a la verdad del Señor. Y aquel que no lo hace es aplaudido, es alabado, es recompensado. Esto no es más que el resultado de la dureza y de un corazón entenebrecido, de las consecuencias de la vanidad de la mente, consecuencias que llevan a los hombres a la apostasía, al sincretismo religioso, a creer que adoran a Dios cuando lo adoran a su manera y no a la manera de Dios, apartados, ciegos, mudos, en camino a estrellarse con su fin, que es la condenación eterna. Y hay un llamado hoy a la iglesia, a que la iglesia se aparte de la vanidad de la mente, a que tú, mi hermano, que estás ahí sentado, no sacas de este lugar a continuar viviendo tu vida en vanidad. Sal de este lugar para continuar tu vida en santidad, honrando al Señor, honrando sus mandamientos, para que nuestra iglesia en comunión sea una iglesia santa, sin mancha,
El Señor la ha determinado de esa manera. Pero en la iglesia local, como hermanos, tenemos que ayudarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, animarnos para que vivamos lejos de la vanidad de la mente. Mis hermanos, que el Señor nos ayude conforme a su voluntad para que seamos guiados a vivir en la mente de Cristo. Oremos. Señor Dios, majestuoso y todopoderoso, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que eres grande y temible, que eres lento para la ira, grande en misericordia, pero que no tendrás por inocente al culpable. A ti, Señor, el Dios inmutable, fiel, justo, todopoderoso. A ti oramos en este día y en esta mañana como iglesia, agradeciéndote por tu santa palabra, que nos exhorta a que vivamos lejos de la vanidad de la mente, a que podamos vivir en la santidad de nuestra mente y de nuestro corazón para agradarte a ti, el único Dios vivo, el único Dios verdadero. Señor, perdónanos si hemos vivido por algún momento en la vanidad de nuestra mente. Y ayúdanos, Señor, para que podamos vivir en santidad. Líbranos y ayúdanos a despojarnos de cualquier pecado que nos asedie, que nos conduzca con nuestra mirada, nuestros oídos o nuestras emociones a no darte honra a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, hoy en este día. Ayúdanos como tu iglesia para que vivamos como una iglesia santa, sin mancha, en rectitud y en integridad. Que seas tú, Señor, levantando nuestras vidas, nuestros corazones, para vivir agradándote día a día, para vivir conforme a tu voluntad, para que nosotros, Señor, no andemos como los gentiles, sino como verdaderos hijos tuyos. Te damos gracias, Señor. En esta semana ayúdanos, guíanos, guárdanos y fortalécenos para hacer tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús.